En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presenta. Los médicos del Hospital Roosevelt aumentan las medidas de presión en demanda de aumentos salariales con la suspensión de las operaciones programadas y la solicitud de destituir al viceministro. Médicos de Quiché se unen al paro. Ley de protección a las niñas establece el aborto dentro de las primeras 18 semanas de gestación para las menores de 14 años embarazadas por violación. Granja Penal de Cantel, en Quetzaltenango, es de nuevo foco de atención luego de disturbios que concluyeron con el asesinato de 4 reos en una balacera entre bandas rivales. Minera San Rafael anuncia el tercer recorte masivo de trabajadores producto del cese de operaciones a causa de una acción judicial contra esa compañía asentada en Santa Rosa. En Noticias del Mundo, Estados Unidos halla evidencia contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania. En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por iniciar la semana estando bien informado este 20 de agosto aquí en Ciudad de Guatemala, listos con el equipo de Noticiero Guatevisión para darle las noticias. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Y para iniciar vamos a hablar de los médicos del Hospital Roosevelt que continúan con las medidas de hecho por falta de aumento salarial y hoy por sus medidas fueron incrementadas, además de solicitar la destitución del viceministro de Hospitales. Además de no atender las consultas externas, los médicos del Hospital Roosevelt restringen las operaciones selectivas y programadas a partir del martes 21 de agosto. Se anuncia a la población la progresión de las medidas de restricción de los procedimientos quirúrgicos selectivos. Número 3. La Asamblea de Profesionales desmiente las declaraciones del ministro de Salud con respecto a haber acordado una tregua. Ampliar las medidas de hecho, esto incluye restringir desde ahora los procedimientos selectivos que se estaban realizando hasta el día de hoy, pero a partir de mañana están suspendidos. Además, los profesionales de la medicina solicitaron la destitución del doctor Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, en las próximas 24 horas por intimidación vía escrita. En concreto venían dirigidos hacia una compañera de junta directiva donde decía que por favor levantara el paro o declarara nula una circular donde se declara el paro de las consultas externas. Por su parte, el viceministro de Hospitales aseguró que el enviar esas cartas era su obligación. Esta es una circular en la que ella notifica la decisión de la Asamblea de dejar las consultas externas sin la atención normal. O sea que estas cartas que ellos toman como cartas intimidatorias realmente son una orden judicial. Si yo no ejecuto esa orden, es a mí al que el juez con toda la razón me deduce las responsabilidades por no cumplir con un mandato judicial. Los médicos esperan encontrar una pronta solución en la reunión que se llevará a cabo con la Comisión de Salud del Congreso de la República el próximo viernes. Por una Guatemala en paz, es Esli Melgarejo. Y los médicos del Hospital Regional de Quiché cerraron la consulta externa de este hospital en apoyo a sus compañeros a nivel nacional. El director anunció sanciones administrativas y se cierra la consulta externa.
La Asamblea de Médicos y Profesionales del Hospital Regional de Quiché decidió cerrar la consulta externa del hospital, uniéndose oficialmente a sus compañeros en los diferentes hospitales del país. A través de un comunicado informaron que lo hacían por la dignificación salarial del gremio, por la reubicación de los médicos contratados temporalmente a un renglón permanente, así como el mejoramiento de la red hospitalaria. En el documento también mencionan que declaran non grato al ministro de Salud, Carlos Enrique Soto Menegaso, al viceministro Mario Figueroa y demás autoridades de salud, por la indiferencia y abandono en que se encuentra la red hospitalaria, indicando que la consulta externa no se abrirá hasta que el ministerio cumpla con sus peticiones. Salomón Delgado, director del hospital, dijo que sancionará a todo aquel médico que no cumpla con su trabajo. Hacer las actas administrativas correspondientes, ya que los médicos en su mayoría están contratados para las 8 de la mañana y estas actas se remitirán pues siempre pues al nivel central para que se tome las medidas correspondientes, la cual pues se amerite una llamada de atención por escrito. Los médicos informaron que solo atenderán las emergencias en el hospital. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y un ex viceministro de Salud considera que sin una política a nivel nacional, cualquier acuerdo que exista con los médicos del sector público sería paliativo y no atenderá la causa estructural del problema. Para el ex viceministro de Salud, Adrián Chávez, el reclamo por el aumento y la estabilidad laboral de los médicos del sector público no es solo un problema de gremio, es generalizado en el sector público que debería de tratarse con una política laboral a nivel nacional. Todos los gobiernos han desarrollado políticas y en cada periodo gubernamental, pues justamente hay un borrón y cuenta nueva. Las negociaciones colectivas son otro factor que han sido un paliativo, pero no la solución. Muchas veces se termina aprobando o llegando a acuerdos que no están sustentados, ni económica, ni técnica, ni legalmente. Y eso es un problema que hace que esto sea un círculo vicioso, se calman las cosas hoy, pero probablemente dentro de 5 meses vamos a seguir exactamente igual. La falta de incentivos y bienestar al empleado público tiene repercusión en la calidad de los servicios que llegan a la población. No solo es un problema que tiene que ver con el tema salarial, es decir, es cierto, tienen los salarios más bajos a nivel regional y si comparamos los salarios con otras carteras, pues en realidad también están bajos. Y si a esto agregamos la falta de insumos, de medicamentos, etcétera, dentro de todo el sistema de salud pública, pues nos damos cuenta de que el problema es mucho más complejo y trasciende al tema salarial. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y el 2 de octubre del 2015, con 32 semanas de embarazo, nacieron los gemelos Krista y Marcelo. Este último, por complicaciones, perdió la audición y utilizaba un aparato que hace una semana extraviaron. Hoy suplican a quien lo pueda tener que lo devuelva. El nene está feliz, mi amor. Marcelo y Krista nacieron prematuros, pesando 3 libras cada uno. Krista se recuperó favorablemente, pero el pequeño Marcelo tuvo complicaciones que pusieron en riesgo su salud. Al 4.º día de nacido dejó de respirar, lo entubaron y al recibir tantos medicamentos perdió la audición por completo. Fue sometido a una cirugía de implante coclear y con esto tenía que utilizar un dispositivo pegado a su cabeza que le permitía escuchar. Al inicio pues escuchan como muchos lapsos cortados, ¿verdad? Y según personas adultas que han perdido la audición por algún accidente, me han platicado que se escucha de una forma muy robótica. Entonces eso puede asustar a los niños. Sin embargo, pues con el pasar de los meses, nos vamos dando cuenta que se va familiarizando con el sonido. Marcelo con este aparato logró escuchar e interactuar de nuevo con sus papás y con su hermana gemela. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. Y es que el domingo 12 de agosto decidieron llevar a Krista y a Marcelo por primera vez al cine. En la función se dieron cuenta que Marcelo no estaba tan cómodo y le quitaron el dispositivo. Lo guardaron en su estuche y lo pusieron en el carruaje. Cuando lo quisieron volver a usar, el aparato no estaba. No lo puede utilizar nadie más. Todos los niños que tienen implante coclear tienen una cirugía que va dentro de su cráneo, porque abren e introducen un dispositivo al oído interno que hace match con el procesador extraviado a la parte externa de la cabeza. Marcelo tiene más de 8 días de no escuchar.
Por eso sus papás decidieron compartir la noticia en las redes sociales y han ofrecido una recompensa para que si alguien lo tiene, lo devuelva. Pero hasta el momento no han tenido información del paradero del dispositivo. Hemos sido víctimas de bromas, de llamadas pues muy hirientes, incluso personas que nos dicen, nosotros lo tenemos, hágame el depósito y nosotros se lo vamos a llevar a X lugar. Si usted tiene información que pueda ayudarlos a encontrar el dispositivo, puede llamar a los teléfonos 4020-0056 o 5525-2057 y así contribuir a que Marcelo vuelva a escuchar. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Llega la pausa, pero regresamos en breve. Entérese, hay una ley que propone el aborto para niñas embarazadas por violación. Continuamos con más. La iniciativa de ley de protección a las niñas, conocida también como ley del aborto, es una iniciativa que argumenta buscar evitar que las niñas entre 10 y 14 años que han sido violadas tengan una maternidad forzada. Entérese de qué se trata esta iniciativa. La iniciativa de ley 5376 de protección a las niñas está enfocada en las víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas de menores de edad entre 10 y 14 años, para que puedan interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas. Paula Barrios de Transformando el Mundo explica que es para que puedan tener una vida digna, debido a que un embarazo forzado coloca en riesgo su salud y su vida. Recientemente hemos escuchado un caso de una niña de 13 años que a consecuencia de la violencia sexual tuvo trillizas. Esto sucedió en Totonicapán y nosotras nos preguntamos qué respuesta ha dado el Estado a esa niña el día de hoy. Lamentablemente, a consecuencia de la violencia sexual, ella adquiere sífilis, que es una infección de transmisión sexual, y esto provoca que 2 de los trillizos mueran en el momento, horas después del nacimiento, y que la bebé que está viva enfrenta ceguera, precisamente como secuela de la sífilis. Señala que durante el primer trimestre del 2018, 1.475 niñas menores de 14 años interrumpieron su infancia a consecuencia del embarazo forzado. La iniciativa ha sido llamada la Ley del Aborto, por lo que la Iglesia Católica convoca el 2 de septiembre a una marcha. Barrios invita a informarse sobre la ley. En un informe de la PDH documentó que de 1.500 casos de niñas y adolescentes violadas, el 84% fue un familiar cercano. De ese dato registró que el 30% fue el padre biológico. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Silvia López. Seducción en línea, mensajes sexuales, chantaje sexual, ciberacoso y robo de identidad son algunos de los peligros en las redes sociales. Por ello, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas entregó a las direcciones departamentales del Ministerio de Educación guías de seguridad para el uso adecuado del Internet. La guía explica que en caso de cualquier delito cibernético pueden denunciarlo al número 1561 de Cuéntaselo a Valdemar, al 1510 de Escuelas Seguras o al 110 de la Policía Nacional Civil. En otro tema, el disturbio del pasado domingo en la granja Penalcantel, en el que murieron 4 reos en una balacera, captó de nuevo la atención para este centro carcelario que tiene una contribución importante en los índices de delincuencia del departamento, sobre todo en extorsiones. Actualmente la Granja Penalcantel es una cárcel que triplica su capacidad. Creada para 600 reclusos, hasta ayer el número de reos era de 2.171. Al menos 30 de estos estarían involucrados en el disturbio registrado el domingo pasado y que dejó el saldo de 4 reos muertos y 6 heridos en una balacera. El hacinamiento y la falta de clasificación de los reclusos son elementos que, según analistas y autoridades, contribuyen a que esta granja sea un factor para la inseguridad en el departamento.
momento. Porque uno tiene la esperanza de que los van a capturar, los van a meter a la cárcel y van a dejar de operar ahí, pero siguen operando. O sea, no, es echar agua en un balde roto porque se nos sale de nuevo. Entonces, el otro tema que nosotros estamos diciendo es, se tiene que retomar el control de las cárceles, pero el control de las cárceles no se va a retomar con unas cárceles que están asignadas en 350%. De este tema, que en este caso, pues, MP y el sistema penitenciario. Pues con ellos vamos a estar abordando algunos temas que es de conocimiento ya, que desde las cárceles están habiendo extorsiones. Entonces, estamos definiendo ya las estrategias para esto. Según Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, se han tomado acciones para prevenir diversos escenarios en esta cárcel. Pero aún mayores han sido las acciones que han prevenido diversos escenarios que también se monitorean las 24 horas del día. Es importante, obviamente la granja tiene una sobreexigencia y demás. A causa del incidente del fin de semana, desde esta mañana se realizó una requisa en la granja. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y como ya nos adelantaba María Longo, la requisa se realizó por la muerte de los 4 reclusos ayer. La trifulca se registró en Cantel por una pelea interna entre grupos rivales de pandillas durante el enfrentamiento armado en el interior del penal. Las fuerzas de seguridad ingresaron desde las 6 de la mañana en las Bartolinas y pasillos del Centro Penal Cantel para realizar una requisa luego del asesinato ayer de 4 internos. Las autoridades de seguridad localizaron armas de fuego y granadas de fragmentación en áreas de los reclusos. Durante la revuelta de ayer, las fuerzas del orden localizaron los cuerpos de los reos con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Recordemos, por el tema de respeto al tema investigativo, será el Ministerio Público quien determine las posibles hipótesis realmente que generaron en este caso la riña y que culminó lamentablemente con personas fallecidas. Estamos hablando de 4 privados de libertad fallecidos, 3 privados de libertad que fueron trasladados a un centro asistencial, de los cuales uno ya retornó el día de ayer al centro de detención. Las autoridades de la Policía Nacional Civil del departamento de Quetzaltenango indicaron que los pandilleros del barrio 18 son los responsables de este hecho violento, ya que se escuchaban varias detonaciones de proyectil de arma de fuego. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis H. reporta para el Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Importantes noticias que impactan la economía. Minera San Rafael anuncia tercer despido masivo. Continuamos con más. El sector empresarial organizado presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de 11 artículos reformados de la ley electoral y de partidos políticos. Además, el CACIF accionó contra 4 artículos del reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral para que no se limite la pauta en medios de comunicación durante la campaña electoral. Los artículos reformados que fueron impugnados según el CACIF son una amenaza a la libertad de prensa, de contratación, de industria y a la seguridad jurídica. Una de las impugnaciones va contra la tarifa política que los medios de comunicación están obligados a aceptar y que fue fijada a discreción del Congreso de la República. La reforma del inciso N del artículo 223 fue impugnada por no definir claramente, según el CACIF, los actos constituidos en campaña anticipada. El sector privado considera que imponer censuras en la difusión de encuestas y estudios de opinión atenta contra la libertad de emisión del pensamiento. Las impugnaciones fueron presentadas a 5 meses de la convocatoria a elecciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y en conferencia de prensa, la minera San Rafael anunció nuevos despidos, esta vez de 200 trabajadores, derivado a que la planta extractora se encuentra paralizada por una orden legal. La minera San Rafael despidió a 200 trabajadores, siendo esta la tercera vez en el que se da el recorte de personal, que suman a la fecha 700 trabajadores en total. El gerente de comunicación de la mina indicó que incluso han tenido conocimiento de parte de los extrabajadores que han migrado producto del desempleo. Sabemos que hay 57 personas, ex colaboradores, que ya se fueron a Estados Unidos, ya se encuentran allá. Hay una lista de 72 personas que quieren o ya se encuentran allá también, no sabemos todavía. Pero lo que vamos con esto es que estamos hablando de 120 guatemaltecos y lo más triste también es que 2 personas, 2 de nuestros colaboradores fueron capturados
2 fueron deportados y 1 fue separado de su hijo de 10 años. La detención de operaciones se debe a que la Corte de Constitucionalidad dio un amparo provisional, deteniendo así las operaciones, debido a que no se planteó la consulta al pueblo Xinca por parte del Ministerio de Energía y Minas para otorgar la licencia. Las operaciones se paralizaron el 5 de julio del 2017. Aún no nos han respondido, la Corte de Constitucionalidad nos solicitó una prórroga. No tengo en mente si esta prórroga vence miércoles o jueves. Estaremos comunicándoles y compartiendo con ustedes cuando esa información nos sea entregada. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. El diputado Ronald Arango presentó un amparo en contra de Infonet. Asegura que la empresa comercializa con datos personales de los guatemaltecos. Ronald Arango, diputado de Todos, presentó un recurso de amparo en contra de la empresa Infonet por comercializar los datos privados de las personas y de esta manera violar sus derechos humanos. Infonet en estos momentos está compilando, sistematizando y archivando información privada de los guatemaltecos. Esto lo que genera es que los patronos consultan a Infonet sobre la posibilidad de contratar a un guatemalteco o no, pero basado en los informes de Infonet, se les viola el derecho al trabajo a miles y miles de guatemaltecos. Según Arango, la empresa tiene archivada información de guatemaltecos y pese a que la Corte de Constitucionalidad prohibió su uso sin autorización de la persona, lo siguen haciendo. Esta empresa cobra $1 por consulta de toda la información de los guatemaltecos y luego es un proceso muy difícil el poder obtener un finiquito y que le borren a uno sus datos de esta empresa. Y aunque uno presente el finiquito, queda un récord de que uno tuvo algún atraso en algún pago. El congresista agregó que es necesario legislar sobre el uso indebido de datos personales para penalizar a empresas y particulares que así lo hacen. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En otro tema, la Dirección General de Aeronáutica Civil será intervenida para agilizar el reingreso a la lista de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esta acción podría ser dentro de 6 meses. El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, señaló que la categoría 1 se le asignó al Estado desde el año 2007 y el haber sacado a Guatemala de la lista de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos no interfiere en las operaciones diarias. La categoría 1 significa que Aeronáutica Civil tiene correcta observancia sobre los operadores comerciales de bandera guatemalteca que vuelan hacia Estados Unidos. La categoría 2 significa que el país, el estado al que se le da una categoría 2, no tiene la capacidad de observancia en la seguridad operacional para alguna aerolínea nacional que vuele hacia Estados Unidos. Francis Argueta señala que es preferible no permanecer en ninguna categoría que estar en la categoría 2 y que el Estado sea catalogado de no tener la capacidad de observancia en seguridad operacional para las aerolíneas que viajan hacia Estados Unidos. Porque nosotros como Guatemala, como Estado de Guatemala, tenemos la capacidad de esa observancia, porque tenemos capital humano con mucha experiencia y con mucho conocimiento de la observancia hacia las regulaciones de operadores comerciales. La solicitud para que la Aeronáutica Civil sea auditada ya fue presentada, sin embargo Argueta señala que podría durar 6 meses. Es un largo plazo y esa es parte de las metas. Alrededor de 6 meses puede llegar a tomar el conformar el primer equipo que pueda venir. El director de la DGAC agregó que están trabajando con la aerolínea DHL, quien viaja a Estados Unidos con la bandera de Guatemala y que dicha empresa tiene todas las facultades y toda la capacidad para afrontar una auditoría de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Los diputados reaccionaron por la pérdida de categoría del aeropuerto La Aurora. Aseguran que tendrán implicaciones económicas. Esto va a tener consecuencias internas y externas. Internas de carácter económico porque se va a ver afectado el turismo que venía hacia Guatemala. Internacionalmente nos van a dejar de ver como un destino de primer orden al no tener un aeropuerto de carácter internacional. Y de carácter interno porque ahora el guatemalteco que quiere salir, por ejemplo, en vuelos directos hacia Estados Unidos, no lo podrá hacer. Así que los costos se van a elevar porque tendrá que ser vía escala por otros países. A nivel nacional, a nivel mundial, la competitividad, vienen a Guatemala, países, el desarrollo, la globalización. Entonces simplemente nos ven a nosotros como un país
subdesarrollado, que realmente empresas grandes que quisieran invertir en un país en estas condiciones, pues ya lo piensan 2 veces, pues. Venir el turismo ya lo piensa 2 veces, el turismo afecta en todo, afecta en la economía. Las implicaciones que pueda llegar a tener bajar de categoría al aeropuerto tal vez no se van a notar a corto plazo, pero yo creo que sí van a tener alguna repercusión a nivel internacional. Si no, no existieran esas categorías. La OASI establece una serie de normas y requisitos que deben de llenar los aeropuertos y el caso del aeropuerto de Guatemala, en la Aurora, obviamente pareciera como que no estaban al tanto de esos requisitos para empezar a dar pasos en falso relacionándose a bajarle la categoría. Bueno, según entiendo, no tiene implicaciones en el sentido de no afectar cómo funciona ahorita el aeropuerto. Sin embargo, me parece a mí que perder una categoría sí tiene implicaciones en cómo se ve el aeropuerto de Guatemala. Aquí son efectos de haber perdido Aviateca, de que se vendió Aviateca desde el tiempo de Arzú, ¿verdad? Y que ahora no hay una empresa que tenga la propiedad de Guatemala o la presentación de Guatemala. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de conocer la información del clima en territorio nacional. Iniciamos con esta imagen satelital en donde claramente podemos observar que se monitorea la formación de un huracán por las costas del Pacífico. Tenemos también ingreso de humedad, esto pues propicio de la época de invierno. Vamos a conocer también el comportamiento de los cielos en todo el territorio. Tenemos presencia de lluvia en el área sur del país, tenemos también presencias de tormentas eléctricas. En general está el 90% de probabilidad de lluvia para que usted lo pueda considerar y salir preparado de casa. Vamos a conocer también las temperaturas mínimas y máximas. Las mínimas acá oscilarán entre los 7 a los 15 grados centígrados, mientras que las máximas los tendremos de 19 a 27 grados. Continuamos con la siguiente región, temperaturas un tanto más cálidas, van a estar oscilando las mínimas entre 16 a 22 grados centígrados, mientras que las máximas las tenemos de 27 a 36 grados. Y por último, tenemos esta región también de Guatemala. Jutiapa tendremos una temperatura mínima de 19,33 de máxima e Izabal una mínima de 23,29 de máxima. Les presentamos también el pronóstico específicamente para Meseta Central durante los próximos 3 días, martes, miércoles y jueves. Tenemos de igual manera presencia de lluvias, mientras que las temperaturas van a estar oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados. Y por último les presentamos los primeros rayos del sol, los pudimos observar a las 5:33 de la mañana y los últimos los tendremos a las 6:32 de la tarde. Esta fue la información del clima, continuamos con más. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Gracias, Sara, por el reporte. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero regresamos. El Salvador entra a la unión aduanera establecida entre Honduras y Guatemala. Volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos directo a la información de la economía. Bienvenidos al segmento económico. Las autoridades dieron a conocer los primeros resultados de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras de los primeros 7 meses del año, entre los que se encuentran el incremento del uso de la factura de declaración única centroamericana, el FIDUCA, que el periodo citado registra 21.823 documentos por un valor de 160.190.574 dólares. Del total anterior, Guatemala registró 16.921 fiducas que representan transferencias por 137.315.783 dólares, mientras que Honduras reportó
4.902 documentos por valor de 22.874.791. En el Gabinete Económico se ha explicado que las transferencias guatemaltecas están cuadruplicando a las de Honduras. Según el Ministerio de Economía, la integración de El Salvador a la Unión Aduanera es un factor que sin duda también incrementará la actividad comercial dentro del Triángulo Norte, pues ahora se constituye en un territorio de 242.020 kilómetros cuadrados, 48.5% de la región, con 32.1 millones de habitantes. Esto representa el 68% de Centroamérica, un Producto Interno Bruto de alrededor de 126.933 millones de dólares, es decir, 47.7% del Istmo, y comercio intrarregional por 6.208 millones de dólares, el 69%. El total sería un territorio común aduanero con 12 aduanas periféricas y 9 puestos fronterizos integrados. Ahora veamos cómo están los precios de la gasolina, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y FCN Nación entregó sus pruebas de descargo y esperan no ser cancelados como agrupación política. Ahora el Registro de Ciudadanos deberá resolver si abre periodo de prueba previo a resolver sobre la cancelación del partido. A un día que venciera el plazo, el partido de gobierno FCN Nación entregó 32 folios al Registro de Ciudadanos con sus pruebas de descargo. Con esta acción buscan no ser cancelados como agrupación política y debatir la documentación que el Ministerio Público remitió en su contra. Sí, el día de hoy por la mañana se entregaron, cumpliendo con los plazos que teníamos de ley. Esos son otros temas que sí, hay algunos amparos, pero no puedo ahondar en el tema puesto que se está conociendo en cortes. Pues que se nos juzgue con justicia y que quede pues establecido en derecho y que no solo vaya a ser una cuestión meramente política la que se trabaje por medio del tribunal. Ahora el Registro de Ciudadanos deberá resolver si abre periodo de prueba. Si ese es el caso, entonces revisaría en 30 días hábiles las pruebas presentadas por FCN Nación. Luego tendría 10 días más para emitir una resolución sobre si el partido es cancelado o no. Este mismo día, la Sala Primero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió archivar el proceso de amparo que presentó FCN Nación, una acción que afecta al partido oficial que buscaba ganar tiempo. Solo falta que una sala resuelva otro amparo que presentó el oficialismo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El juez del Tribunal de Mayor Riesgo C denuncia al presidente del Consejo de la Carrera Judicial. Regresamos. Continuamos con más, vamos a temas de justicia. El juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, denunció públicamente a Carlos Roldán, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, de supuestas violaciones a su independencia judicial. La denuncia del juez Pablo Xitumul se originó porque el 21 de junio le envió un oficio al Consejo de la Carrera Judicial, indicando que la Supervisión General de Tribunales estaba tramitando por separado 8 denuncias similares, planteadas en su contra por familiares de los acusados en el caso Molina Teyssen. Había solicitado que se tramitaran como una sola. Le pidió al Consejo que en un plazo de 15 días le informaran si existía un plan de trabajo, lo que desató la polémica. Y no voy a permitir, ni permitiré, que algunos funcionarios del Consejo de la Carrera Judicial actual interfieran en el libre ejercicio de mi función como juez. El Consejo no accedió a lo solicitado porque no puede dar instrucciones a la Supervisión General de Tribunales. Consultado el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, indicó que el juez Xitumul está abusando de su autoridad, pues no tiene la facultad de emplazar al Consejo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. En el caso Agua Mágica, el Ministerio Público ha continuado presentando más testigos. Hoy fueron precisamente 2 expertos con los cuales se pretende probar que las pruebas que hicieron al Agua Mágica no eran suficientes para probar su utilidad.
Roxana Valdetti y 12 personas se enfrentan al Tribunal de Mayor Riesgo C por el fraude en la limpieza del lago de Amatitlán, después de haber finalizado el testimonio del testigo Edgar Ríos, ex empleado de AMSA. El Ministerio Público presentó otros 2 testigos. Se trata de Luis Lemus y Julio Paredes, ambos expertos en acuicultura de pesca. Dieron a conocer los efectos que causaría el agua mágica en los peces del lago de Amatitlán. Con la declaración de los testigos, el Ministerio Público pretende probar que los análisis que le hicieron al agua mágica no eran suficientes para poder establecer que el líquido servía. En audiencias anteriores, el Ministerio Público también presentó a una ex trabajadora de AMSA, quien dio a conocer que 20.7 millones de quetzales destinados a la limpieza del lago de Amatitlán fueron utilizados para el pago de vehículos, pago de tarjetas y accesorios para botes, dinero que el Ministerio de Finanzas le acreditó a la empresa israelí Tarsik, de acuerdo a lo acordado en las bases del proyecto. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Nuevos billetes que restan 5 ceros al bolívar entraron en vigencia el lunes en Venezuela, primera medida de un cuestionado plan de reformas del presidente Nicolás Maduro ante una devastadora crisis. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Los nuevos billetes que restan 5 ceros al bolívar entraron en vigencia en Venezuela. Caracas amaneció paralizada el lunes en un día declarado feriado por el presidente Nicolás Maduro para facilitar la adecuación de las plataformas bancarias. La expectativa que tenemos todos es que a partir del día de mañana empiece a circular el nuevo billete y con alguno de los anteriores, desde el billete de 1.000 hasta el billete de 100.000. No sé, estamos esperando, todos estamos en lo mismo, yo creo que todos estamos en lo mismo, esperando qué va a suceder con esta nueva moneda soberana. La nueva emisión llega apenas 20 meses después de que el gobierno lanzara billetes de alta denominación diluidos por la inflación y una acelerada devaluación. Se trata de la primera medida de un cuestionado plan de reformas con las que el gobierno venezolano busca hacer frente a la crisis socioeconómica en el país. El programa incluye un aumento del salario mínimo de más de 3.400% desde el 1 de septiembre, un nuevo sistema cambiario que empezaría con una macrodevaluación y alzas de combustible y los impuestos. Después de haber estado suspendidas por más de 12 horas, las transacciones electrónicas se han reanudado paulatinamente en los pocos establecimientos abiertos. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Y continuamos, una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania durante décadas de encubrimiento de la iglesia en ese estado. Una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania. Los investigadores, que escucharon a decenas de testigos y revisaron más de 500.000 de documentos, identificaron a más de 1 millar de víctimas menores de edad durante décadas de abuso sexual encubierto por la iglesia en ese estado. Los funcionarios de la iglesia describieron de manera rutinaria y deliberada el abuso como jugueteo, lucha y contacto inapropiado. No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación cometida por hombres adultos, sacerdotes, contra niños. El informe señala que muchas de las víctimas eran prepúberes y que algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. La investigación, considerada la más exhaustiva hasta ahora en la Iglesia Católica estadounidense, provocó la inculpación de 2 curas, aunque la mayoría de los crímenes ocurrió hace tanto tiempo que los delitos han prescrito y muchos abusadores han muerto. 300 periódicos de Estados Unidos se han conjuntado para defender su trabajo y la libertad de prensa. Esto debido a la guerra que ha emprendido el presidente Donald Trump, que los acusó de publicar noticias falsas y de ser enemigos del pueblo.
Los periódicos señalan que sustituir medios libres por uno oficial gestionado por el Estado ha sido siempre una prioridad de los regímenes corruptos al llegar al poder. Señalan a Trump que insistir que la verdad que a usted no le gusta es fake news es peligroso para la vida de la democracia. No somos el enemigo del pueblo, somos el pueblo. No somos fake news, somos las noticias y trabajamos duro día y noche para poder informar correctamente de los hechos. Como ocurre en nuestros países, es evidente que a los poderes fácticos jamás les gustará tener una prensa independiente, ya que prefieren una prensa dócil y a su servicio. Trump seguirá enfrentando la libertad de prensa porque no le gusta la crítica al trabajo que realiza. Hoy es el aniversario de Prensa Libre. Con una misa se conmemoraron los 67 años que este medio tiene de informar a los guatemaltecos los hechos más relevantes del país y del mundo. Son 67 años de noticias, más de 6 décadas de informar de manera veraz a los guatemaltecos. En sus páginas, desde el 20 de agosto de 1951, en Prensa Libre se ha plasmado la historia de Guatemala, los momentos más importantes y trascendentales del país y el mundo. Nuestra meta es la que dejaron y con la que principiaron nuestros grandes fundadores, Pedro Julio, Álvaro, mi papá, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval e Isidoro Zarco. Hemos seguido la línea que ellos nos dejaron en su primer editorial de Prensa Libre, la cual significa que tenemos que tener un periodismo independiente, honrado y digno. El primer ejemplar de Prensa Libre fue impreso en la imprenta Iberia, pero un año después abrió su propio taller. De ser una sencilla imprenta manual, Prensa Libre pasó al linotipo y después al sistema offset. Los primeros equipos de impresión que tuvieron eran reutilizados, pues habían sido antes usados por países vecinos. Prensa Libre desde sus inicios se ganó la confianza de sus lectores y por eso es conocido como uno de los principales medios de comunicación del país. La gente, pues un suficientemente número cree, tiene credibilidad en lo que Prensa Libre hace. Los medios de comunicación cualquiera, radio, televisión, prensa escrita, etcétera, cuando pierden la credibilidad se hunden. Con una misa, los directivos y el personal de Prensa Libre celebraron el 67 aniversario, un camino que los ha hecho crecer e innovar con plataformas tecnológicas y digitales. La historia de Prensa Libre está en este lugar, la hemeroteca, un espacio que guarda todas las ediciones desde el 20 de agosto de 1951 hasta hoy. Además, guarda los suplementos y revistas que han sido parte de la prensa, como la revista Amiga, Mundo Motor, relatos, cuentos infantiles, recetas de cocina y suplementos únicos que se trabajaron con algunos patrocinadores. Todo el material ha sido colocado en un mobiliario europeo que tiene capacidad para hasta 20 quintales de papel, pues se almacena una edición original y una copia, por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Bueno, y felicitando a Prensa Libre en su aniversario, vamos directo a la redacción para ver qué nos tienen mañana. En este día hemos celebrado 67 años de vida gracias a usted y por eso nuestro compromiso es darle información veraz y confiable. Y un impacto general en la economía se espera con la caída del precio internacional del café a $97. No es un problema solo para productores o comercializadores, le contamos cómo afecta al país. Y son 10 los hospitales que están ya con el paro de médicos. Las cirugías selectivas han sido suspendidas y también las consultas externas. Van 34 multas emitidas a negocios que permiten fumar en sus locales pese a la prohibición legal. Si usted no fuma, esta es una excelente noticia. Y una inversión de 384 millones de quetzales avanza en Quetzaltenango. Es un centro comercial que generará fuentes de trabajo y nuevos espacios para el consumo y la distracción. Esto y mucho más en su ejemplar de mañana, con el cual arrancamos un nuevo ciclo de información para que este país se engrandezca. Y además, porque aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.